Bien, pues son las 4:44 del 15 de mayo de 2025. Me levanté a las 4:14, ya fui al baño, aquí sigo en mi casa, gracias al gobierno del estado de Yucatán, México, gracias a, lo voy a decir como es, al cansancio que provocó en mí toda la patraña de gente que se unió con Jezabel, la esposa de Isaac, la dueña de la radio disque cristiana aquí en Mérida, que juntó a un grupo de gente, un grupo de WhatsApp, los mandó a buscarme, a quitarme la unción, a que yo me sentara a que yo siguiera manejando mi plataforma y ellos se adueñaran de todos los viajes. Literalmente se quedaron, o sea, me robaron la unción. Se subían solo para jalarme, para chupar la unción, y eso me provocaba mareos. Perdón, hace un poquito de fresco. Me provocaba mareos, me provocaba hambre, me provocaba sed. Entonces no podía realmente trabajar mucho. Y era muy frustrante porque desde el momento que yo salía se veía que estaba comprada la vecina de enfrente o los vecinos de al lado. Todo el mundo estaba comprado y todo el mundo sabía cuando yo salía. Y me daba cuenta de cuando los viajes, la gente que se subía a los viajes, muchos llegaron incluso a subirse hasta con una sonrisota, así como que, ay, me toca la ilusión, me toca la ilusión. Y tardaban en subirse, tardaban en bajarse, tardaban en pagar, pagaban con moneditas. Y todo para querer chuparme más y más. Y jamás fueron capaces de dar una ofrenda. Jamás fueron capaces de dar más allá del viaje. Pero lo que sí puedo notar es que iban a diezmar a Babilonia, a Mijés, donde está el rey de Tiro y la esposa de Rebeca, la esposa de Isaac, la satánica, porque no encuentro otra forma de describirlos. ¿Quiénes son? Para empezar, yo ni los conozco. Cada vez que yo estuve 3 años y medio en Mijés, y cada vez que yo intenté hablar con el pastor de allá, el rey de Tiro, siempre me corrió con palabras muy duras. Hay testigos ahí del propio Mijés que escucharon cuando él me hablaba a mí, me hablaba de una manera muy dura y me corría de una manera muy fea. Y nunca lo conocí. Y la esposa de Isaac, menos, ni sé quién es. Como para que anden diciendo que, en la radio, diciendo que yo era egoísta y que yo tenía que regresar con ellos, para que hayan cobrado diezmos a mi nombre, para que hayan utilizado desde hace como 3 años mis sermones, mis dichos, mis revelaciones, todo mi Facebook lo, lo buscaron. Había drones arriba de mi casa. No tengo ni idea de cómo llegaron allá. Pero todo esto fue por el área civil. El área porque quién sabe a quién movió esta señora Chan, o qué hizo, o qué influencia tenía. El caso es que eran muchos. Había días completos que se hacía 10 viajes, todos eran lo voy a decir así, falsos cristianos que solamente buscaban la energía, la unción. Entiendo que hay hasta una libreta de milagros, de gente que pasaba a mi lado, o de gente que hasta yo tocaba y tenía algún tipo de sanidad, o el dolor se les bajaba conforme pasaban tiempo conmigo. Pues todo eso que me estaban robando era Dios mismo. Y todos ellos ya tienen su castigo. Todos aquellos que se subieron al carro, al Merkabah, a robar la unción, a provocarme, a hacer que yo me enojara, a hacer que yo regresara con Babilonia, todos ellos ya están en el infierno. Todos ellos ya están en el infierno. Vinieron a robar a Dios.
tantos son que no se dieron cuenta. Hay solamente 2 personas, un chavito que me pude dar cuenta que de corazón me dejó 5 pesos y una señora que se le notaba un poco la inocencia, que sí se notaba que quería que yo le llevara, que sí se notaba que quería, pero también se notaba que había algo en su corazón, de que quería ayudar. Ella me dejó propina y cruzó con su chavito en la avenida, con su bebé, con su niño, ¿no? De esos 2. De ahí en fuera, todos los demás que se subieron, ni uno tiene perdón. Todos se van a dar un carne con azufre y fuego. Porque creíste las mentiras de Jezabel en vez de creer a la Biblia. Porque creíste que la unción era únicamente de ciertos elegidos. La realidad es que es para todos. Ahí está David, que buscaba a Dios con vehemencia, que clamaba a Dios. ¿Y qué hacía David? ¿Qué le pasó a David? Que era pastor, que era profeta, que era salmista, que era líder espiritual, la gente que iba con él, aparentemente esos que estaban con él, después fueron los hombres valientes de David. No estoy muy seguro de esa parte de la historia, pero lo que sí sé es que si David mató a un gigante, después subieron otros 4 valientes de David que mataron cada uno a un gigante. Entonces, si el líder es un cobarde y no tiene la unción, sus seguidores por ende van a ser cobardes y tampoco van a tener la unción. Y la única forma de conseguirla, según ellos, es robándola y echándome a mí en cara que yo no quería compartir esa unción. No es que yo no quiera compartirla, es que hay gente con la que se comparte y hay gente que tiene mal corazón, que solo está buscando en la iglesia que Dios sea como un genio de la lámpara de Aladino y esté ahí para concederte todos tus deseos, sin importar la lucha. Ya soy cristiano, ya soy salvo, ahora me corresponde a mí la riqueza, me corresponde a mí el tener todos los privilegios de ser cristiano, aún sin tener que sufrirlos, aún sin tener que trabajarlos. Yo tenía 12 años cuando acepté al Señor Jesucristo y tendría 6 meses de haber nacido de nuevo cuando tuve un caso de enfermedad. Y ya anteriormente me habían dicho 2 veces que tenía yo fiebre tifoidea por haber comido cosas malas, ¿no? Y estaba yo ante el inicio de una tercera fiebre tifoidea, según yo. Y tenía 12 años en la cama, en la litera, yo clamé a Dios, yo levanté las manos, lo que dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Yo le pedí a Dios que me sanara, que yo no quería estar enfermo otra vez, yo no quería eso. Y el Señor lo hizo, el Señor me sanó. Y fue para mí un milagro saber que Dios existía. Tenía 12 años y a los 15 años empecé mi ministerio. Lo digo así porque a los 15 años empecé. La iglesia presbiteriana nos lanzó a la calle sin decirnos nada. Solamente nos lanzó. Aquí están las 4 leyes espirituales, vayan y evangelicen. Bueno, fue a los 13 años cuando nos enseñaron a hacer eso. Sí, tenía 12, 13 años cuando nos enseñaron a hacer eso. Ahí fue cuando empezó el ministerio. Pero no solamente el mío, sino el de varios. Porque lo lanzaron a varios. Me imagino que sé que algunos están en la iglesia pentecostal. No sé qué pasó con todos. No me acuerdo de quiénes eran todos los que estaban conmigo, pero había gente buena onda. No sé qué pasó con todos ellos. Pero desde los 15 años, ya por cuenta propia, yo empecé a hablar a la gente de Cristo. Y cuando recorrí el país de sur a norte,
por el Pacífico para entrar a la universidad en Estados Unidos. De repente aparecía uno o dos y les comentaba de Cristo y se iban. Y yo no podía decirles, pues ve a tal iglesia, porque yo ni sabía en qué ciudad estaba a veces. Y cuando les decía, pues bueno, pues los encomendaba a Dios y se iban. Y así estuve unos cuantos años más después.